Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias por su participación, por su interés constante en todas nuestras actividades. El día de hoy tenemos un webinar súper especial para todos nuestros odontólogos y odontólogas en Colombia. Y pues nos va a estar acompañando una aliada muy especial que tenemos en Dentalic, la doctora Ivonne Quintero. Entonces vamos a dar inicio a esta reunión que nos convoca el día de hoy. No antes sin agradecer, y les pongo una diapositiva de toda la información que hemos recapitulado en el transcurso de estas transmisiones, todos nuestros masterclass donde ustedes han estado súper pendientes, los lives que transmitimos a través de Instagram, nuestras publicaciones, sus me gusta, todos los que nos siguen son los que hacen crecer esta gran familia que es Dentalink. El día de hoy vamos a estar con la doctora Ivonne Quintero. La doctora Ivonne Quintero es una eminencia, una odontóloga especialista en auditoría, fuera de eso es coach. La doctora, mejor dicho, es nuestra Biblia en la odontología y en la normativa. Por ello, el día de hoy va a estar dándonos un poquito de su conocimiento, de sus tips, de toda esa información tan valiosa que en estos tiempos donde la normativa en Colombia es tan importante, todos nosotros como odontólogos tenemos que saber. Entonces, pues nada, Doc, bienvenida, doctora Ivonne. Estamos en este espacio muy especial contigo. Bienvenida, el espacio es tuyo. Hola, mi Pau, muchísimas gracias de nuevo. Gracias por brindarme este espacio donde ustedes saben que amo compartir conocimientos, amo explicar, asesorar, poder compartir con ustedes lo que sé, lo que durante años he tenido como experiencia y obviamente mis estudios porque me encanta estudiar, me encanta capacitarme cada día más para poderles brindar estrategias, porque siempre digo, la forma más dinámica de poder estudiar las cosas, de poder aprender los procesos, entonces de verdad que estoy muy contenta de poder compartir la noche de hoy con ustedes y este tema tan importante de la normatividad. Entonces tú me dices, Pau, si ya puedo compartir pantalla. Claro que sí, Doc, claro que sí. Por favor, yo voy a dejar Listo. de compartir acá la mía para que tú puedas. Ah, bueno, Bueno, creo. ustedes saben, sí, ya, sí, ok. Ustedes saben que obviamente mi tema principal, soy odontóloga, pero mi tema principal es la normatividad. Y yo sé que es un tema que a veces es tedioso porque son muchísimas normas, porque definitivamente son tantos los procesos que debemos cumplir que a veces decimos, ay, no, ¿para qué voy a hacer esos procesos? ¿Para qué voy a cumplir con la norma si molestan? Porque piden tantas cosas. Y es que la verdad es tan importante. A veces si nos ponemos un poquitico a pensar, a tomar como lógica todos los procesos, nos vamos a dar cuenta que sin duda es algo muy importante que debemos hacer, sobre todo porque prestamos un servicio de salud. Entonces, es definitivamente un tema que debemos tomar en cuenta, que debemos prestarle muchísima atención al momento de atender pacientes. Entonces, bueno, empezamos obviamente el tema. A mí me encantó cuando Dentalin me dijo para hablar de este tema, me encantó pensar en ponernos un poquitico los pies sobre la tierra y decir, bueno, ¿qué beneficios tiene que yo cumpla la norma? O sea, ¿qué me da a mí como beneficio y a mis pacientes yo poder cumplir con la norma? O sea, obviamente vamos a un camino. De hecho, actualmente me estoy preparando, estoy haciendo mi segundo posgrado en seguridad y salud en el trabajo, un tema que también me está enamorando muchísimo y un tema que también definitivamente digo, obvio, sí, debemos hacer esto, debemos cuidarnos, debemos cumplir con una bioseguridad, debemos cumplir con una infraestructura adecuada para poder prestar un servicio de salud, porque obviamente lo estoy estudiando. Y créanme, mis queridos doctores, que esto no viene desde ahora, que ahora que la 3100, miren todo lo que nos pide, todos los estándares, lo que debemos cumplir. No, si nos vamos atrás al pasado, las normas se vienen cumpliendo desde hace mucho tiempo y son reglas que debemos tener precisamente para evitar, por ejemplo, eventos adversos. Entonces, definitivamente hay un por qué debemos de cumplir con estas normas y hay que tomarles cariño. Y por eso yo me he dedicado durante este tiempo como auditora a precisamente eso, que ustedes vean la norma con otros ojos y le puedan tomar cariño. Entonces, bueno, comenzamos con el hecho de ser profesionales, obviamente convertirnos en profesionales, luego la idea de querer nuestro propio consultorio,
Luego formar ese equipo de trabajo, ¿verdad? Porque formamos un equipo de trabajo, bien sea con nuestras auxiliares, nuestras manos derechas o también con colegas especialistas que van a brindar un servicio que necesitamos en el consultorio odontológico. Y obviamente ese servicio que nosotros tenemos, hay que tener unos resultados. Unos resultados buenos, no tan buenos o definitivamente malos. Ahí es lo que nosotros precisamente debemos estudiar. Y esos resultados son los que nos van a asegurar el progreso, porque yo estoy segura que si ustedes tienen un negocio para crecer, para tener una estabilidad económica, para poder viajar, para poder comprar la casa, el carro, obviamente necesitamos crecer. Ah, ya no quiero un consultorio, ya quiero una clínica, quiero tener 3 unidades, 4 unidades, perfecto. Pero para poder lograr eso debemos trabajar muchísimo y obviamente hacerlo bien. Y hacerlo bien es el significado de cumplir con la norma. Si nos vamos a ir un poquitico a conocer, yo sé que muchos ya no han escuchado. Yo quiero preguntarte, Pau, ¿el chat está activo? Para que puedan responder. Ustedes saben, los que ya me conocen, saben que me encanta que sea una capacitación interactiva, que ustedes puedan escribir en el chat, que yo les haga preguntas y que estemos compartiendo para no pensar que están dormidos en este webinar, sino que más bien lo están disfrutando. Entonces, bueno, la idea es que si pueden, por favor, les permiten compartir a ellos en el chat, perfecto, porque vamos a hacer un repasito por encima de las normas. Ustedes dirán, Dios mío bendito, ¿cuántas normas son? Pero créanme, que Colombia no es el único país que exige una normatividad. Muchos países exigen cumplir normas, obviamente, bien sea para negocios de restaurantes, bien sea para negocios para fábricas, bien sea para negocios de salud como el de nosotros. Entonces, nosotros no somos los únicos que debemos cumplir con una normatividad. Y créanme que muchas veces incluso son hasta mucho más exigentes en cuanto a las normas. Pero bueno, vamos a conocer un poquito o nombrar un poquito las normas que nosotros tenemos acá en Colombia. ¿Cuáles son las normas que debemos cumplir? Obviamente, la resolución 3100, bien saben que es la de habilitación, es la de cumplir esos estándares mínimos por tener un consultorio odontológico y prestar mi servicio como odontóloga en ese consultorio odontológico, ¿ok? Detrás de la resolución 3100 hay muchas más que debemos cumplir. La norma, la resolución 3100, por ejemplo, nos nombra esterilización, un proceso que se llama esterilización, que obviamente es el que debemos cumplir muy a cabal. Yo siempre digo que esterilización es el corazón del consultorio. Es sumamente importante cumplir con un proceso de esterilización y eso no es nada más acá en Colombia. Esto está estandarizado. Es decir, todos los países tienen que cumplir en un servicio de salud, deben de cumplir con una norma de esterilización, con un proceso de esterilización. Y esta norma es la 2183 del 2004. A ver en el chat si me van diciendo la resolución 1164 del 2002, ¿a qué hace referencia? Veo que están también acá de México, me encanta. México también es un país que sé perfectamente que tiene que cumplir con la norma. Sanidad es una palabra que básicamente está estandarizada, que debemos cumplir todos con un proceso para que cuando nos venga a visitar sanidad puedan decir, sí, este servicio de salud está apto para poder prestar el servicio. O incluso un restaurante recibe una inspección de sanidad para poder decir si este restaurante está acorde, cumple con las normas de sanidad para poder prestar el servicio de comida, para poder hacer comida. Entonces es muy importante saber que en todos los países sí existen las normas y que debemos cumplirlas, ¿ok? Entonces, la resolución 1164 en Colombia nos habla de residuos, ¿ok? Todo lo que debemos cumplir con el proceso de residuos, con esa producción de residuos biológicos, porque atender a un paciente, hacerle una exodoncia, colocarle unas gasas y que esas gasas llenas de sangre se vayan a la bolsa común, no está bien. Esas gasas que están llenas de sangre deben ir a una bolsa especial, que es una bolsa roja, donde allí depositamos obviamente todos los residuos que tienen un riesgo biológico. ¿Ok? Entonces, esta norma nos habla de residuos. La resolución 482 del 2018 nos habla de imágenes, de todos los equipos generadores de imágenes diagnósticas de radiación ionizante. Es decir, que si usted en su consultorio tiene un periapical,
usted tiene que cumplir con esta norma, ¿ok? Tiene que tomarla en cuenta. Esta norma es parecida a la 3100, nos habla de estándares de infraestructura que tienes que cumplir con unas paredes plomadas o con un calibre específico de pared para poder evitar que esas radiaciones ionizantes pasen. Y obviamente ustedes saben que las radiaciones ionizantes dan una consecuencia a futuro. Todas las personas que trabajan con equipos que generan radiación deben de cumplir un protocolo adecuado para evitar eventos adversos al futuro. La resolución 1995 del 99, muy bien conocida, es la historia clínica. Obviamente hay ya modificaciones, han salido resoluciones que han modificado esta resolución. Y por último, y no menos importante, la resolución 1036 de 2022 que nos habla de RIPS, que pasa lo mismo. Hace poco salió también una resolución de unas modificaciones de RIPS. Entonces, ya ustedes saben que básicamente todas estas normas que están acá son procesos que debemos de cumplir en nuestro consultorio odontológico, ¿ok? Para que conozcan un poquito sobre ellas. Ahora bien, ya si nosotros nos vamos a la atención, ya nosotros vamos a vender un servicio de incluso aquellos profesionales que en su consultorio odontológico tengan una vitrina de productos, es decir, porque venden cepillos de bambú, porque venden kit de ortodoncia, porque venden cremas blanqueadoras. Ustedes tienen que cumplir con un proceso de tener una cámara y comercio porque están vendiendo un producto, ¿ok? En el caso cuando vendemos ya nuestros servicios como tratamientos, como odontólogos, entonces, como todo negocio, hay un embudo de ventas, ¿cierto? Nuestro principal objetivo, ¿cuál es? Lograr esa venta final, lograr que el paciente decida y se haga esa arcada de coronas conmigo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cuáles son esos pasos que va desde el momento que tenemos el primer contacto con el paciente, que nos mostramos como profesionales, hasta que el paciente decida y diga, sí, yo me voy a hacer este tratamiento en este consultorio odontológico? Pero entonces la pregunta importante y sobre todo este tema, que es la base principal, ¿el cumplimiento de la norma hace la diferencia a que un paciente decida si me hago o no el tratamiento? Pues déjenme contarles, mis queridos doctores, que hay pacientes que saben que un consultorio, bien sea médico, odontológico, cualquier servicio de salud, debe de tener una estrellita afuera indicando que ese consultorio está cumpliendo con la norma. Sí, aunque lo duden, créanme, existen esos pacientes, así como existen esos pacientes que le dicen, ah, sí, doctor, es que yo he averiguado, es que yo sé. ¿Por qué? Porque son pacientes intuitivos que les gusta investigar, se meten en internet porque es una valiosa herramienta que tienen allí para ellos poder buscar lo que quieren y averiguar las cosas. Entonces, definitivamente, créanme que hay pacientes que saben cuando una persona no es profesional y cuando otra sí, precisamente por las distintas características que él pueda notar, incluso en la entrada de ese consultorio odontológico. Yo particularmente, aunque ya yo dejé mi clínica por problemas de salud de mi espalda, durante todo el tiempo que fueron más de 11 años trabajando odontología, me pude dar cuenta y tuve muchos pacientes que me decían, no, es que entré a un consultorio la semana pasada y el señor no tenía guantes. Entonces ya ellos saben, si ellos me hubiesen dicho, el doctor no tenía guantes, créanme que los pacientes son muy observadores. Entonces, claro, ya ella vio que la revisó, le hizo una valoración sin guantes. ¿Qué fue el resultado para ella? Definitivamente decir, no, aquí no me voy a hacer mi tratamiento porque este señor me atendió sin guantes. ¿Dónde está la bioseguridad? Entonces, sí existen esos pacientes, así como también existen esos pacientes que buscan lo económico, que donde les salga más barato, así sea una cuevita, ahí se van a meter. Pero precisamente esos son los pacientes que toman ese riesgo y que definitivamente ya ellos van a tomar precisamente las decisiones en que si ocurre algo, qué es lo que van a hacer con una persona o un consultorio que obviamente no está cumpliendo con la normatividad. Vámonos a la idea del paciente que sí sabe y que sí valora que nosotros cumplamos con la norma, que seamos unos profesionales con ética, que tengamos nuestro servicio habilitado porque tenemos nuestra estrellita allí afuera, que obviamente es un requisito y es un criterio de exigencia en la norma, que tengamos nuestro distintivo visible
Vámonos más allá. ¿A qué vamos a llegar y qué le vamos a demostrar a ese paciente? Pues les muestro mi pizarra de procesos de habilitación. Es una pizarra que vamos a trabajar la noche de hoy. La idea es que vamos a hablar un poquito por encima de los procesos que ustedes, si no los conocen, la noche de hoy, gracias a Dentalink, obviamente puedan conocer estos procesos y se puedan llenar de conocimientos, porque adquirir un curso, hacer lo que ustedes están haciendo el día de hoy, estar aquí a las 7 de la noche conectados, escuchando esta charla, eso es una inversión que ustedes están haciendo, bien sea de tiempo, de dinero, de conocimientos. Entonces, bueno, vamos a iniciar, como lo dije al principio, con el corazón del consultorio. Vamos a iniciar de mi pizarra, de lo interno a lo externo, y vamos a iniciar, como les digo, con el corazón del consultorio, que es un proceso sumamente importante y es esterilización. Esta pizarra está clasificada, obviamente, por la resolución 3100 del 2019, está clasificada por la de buenas prácticas de esterilización y también está con la de la 1164, que es la norma de residuos. Entonces, esto, si aquí yo tengo doctores de otros países, créanme que esto les va a servir igual porque el proceso de esterilización no tiene diferencia. O sea, hacer un proceso de esterilización donde tu instrumental quede completamente estéril para poder trabajar en tu paciente y brindarle esa seguridad en su tratamiento, eso es igual en todos los países. Entonces, bueno, en esterilización, la norma, la 3100, nos permite tener bien sea un área o un ambiente. ¿Qué quiere decir esto, Ivonne? Que bueno, tú puedes tener tu unidad ontológica y a un ladito en la pared un mesón con una forma lineal o en L o en U, pero que siempre cumpla una forma unidireccional el proceso de esterilización. Que no tengas que devolverte o pasar por encima y después regresar para cumplir con un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que todos conocemos aquí porque somos profesionales y se llama contaminación cruzada. ¿Ok? ¿Qué pasa y cuál es el error que cometen muchísimo ustedes? Que colocan la poceta y al lado de la poceta ya me colocan el autoclave. Entonces allí hay una contaminación cruzada. Entonces cuando la norma nos habla de una forma unidireccional, esto quiere decir que hay que cumplir con ciertos pasos uno delante del otro. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra poceta, aquí vamos a tener nuestros contenedores, obviamente, donde vamos a recibir ese material contaminado después que atendimos al paciente. Luego va a estar la poceta, donde es, por supuesto, donde vamos a hacer el lavado. Luego el área de secado. Luego el área de empaque, donde ustedes van a empacar ese instrumental, van a guardar en sus bolsitas de grado médico. Y luego viene el autoclave. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los profesionales que esta noche están acá escuchando y tienen su poceta y luego tienen el autoclave, mis queridos doctores, ustedes tienen que hacer una modificación de ese área o ese ambiente, porque están haciendo una contaminación cruzada. Y el día que reciban una visita, pues les van a decir que no está bien la forma unidireccional del proceso de esterilización. ¿Ok? Después de que el autoclave hace todo su proceso, viene la parte de incubación, que es uno de los controles que debemos hacer en nuestro proceso de habilitación. Hacer controles biológicos cada semana, la norma nos dice que es cada semana. Hay doctores que porque tienen un poquito, tienen un volumen de pacientes muy bajo, lo hacen cada 15 días, pero tienen que cumplir con un control biológico. Si usted, mi querido doctor, la noche de hoy, usted no ha hecho un control biológico, usted está en riesgo de que cuando reciba visita de Secretaría de Salud le puedan cerrar el consultorio. ¿Ok? Hablemos de la media caña. La media caña es en la norma 3100 indispensable tanto en el área de procedimientos, ambiente de procedimientos y esterilización. Esta media caña tiene que estar en todos los ángulos del consultorio, es decir, pared, piso, pared, pared, es decir, en las esquinas y pared, techo. ¿Ok? Anteriormente, la otra norma, la que fue derogada por la 3100, solo nos exigía en el piso, piso, pared. Ya eso cambió. Ahora la norma tienes que trabajarlo en todos los ángulos del ambiente de procedimientos y esterilización. Es muy importante que tomen en cuenta el mueble que ustedes van a mandar a hacer, que tiene que tener una separación. Esto no nos dice la norma 2183. Debe tener una separación del piso al primer cajón donde ustedes van a empezar a almacenar, bien sea insumos o bien sea instrumental.
Se tiene que tener una separación mínimo de 25 centímetros. Entonces, ustedes me dicen, Ivonne, ya tengo el mueble, pero no tengo la separación, ¿qué hago? Pues muy fácilmente, mi querido doctor o doctora, usted me va a dejar de utilizar el primer cajón. El primer cajón lo va a mantener lo más limpio posible, ¿ok? Pero no me va a tener nada en esos cajones, no me va a almacenar nada en esos cajones, pero esa va a ser la separación del piso al primer cajón de almacenamiento, ¿ok? Y algo también muy, muy importante, es uno de los errores que comete mucho, es que cuando hacen desinfección de alto nivel, que me utilizan el glutaraldehído, todo me lo empacan en un mismo cajón. No, tiene que estar separado. Lo que ustedes hicieron con desinfección de alto nivel, es decir, con glutaraldehído, tiene que estar separado de lo que fue estéril, es decir, lo que pasó por el autoclave. Separación entre ambas cosas. Es decir, todo lo que es abrebocas, bloques de mordidas, cubetas plásticas, todo tiene que estar solito en un solo cajón y ya lo que está en bolsas de grado médico, es decir, lo que pasó por autoclave, tiene que estar en otro cajón. Y por último, hablando en la parte de infraestructura, mis queridos doctores, yo sé que no les gusta tener cosas en las paredes porque el ruido visual, lo siento, pero tienen que tener todo marcado, todo rotulado, todo señalizado, ¿ok? Entonces la forma unidireccional tiene que ir marcada, rotulada, todos los cajones tienen que estar rotulados, los contenedores del jabón enzimático y el glutaraldehído tienen que ir rotulados, ¿ok? Todo tiene que estar completamente rotulado para que lo tomen en cuenta. ¿Vamos bien hasta aquí? Paola, ¿me dices? ¿Han escrito algo por el chat? Si van teniendo alguna duda, Ok, me pueden bueno, preguntar. bueno, aquí más que nada son felicitaciones porque la charla pues evidentemente es supremamente enriquecedora. Yo quería preguntarte algo y es que me parece tan valioso lo que estás diciendo de los espacios, del porqué de las cosas, porque mira, yo sé que a más de uno le pasa acá, uno abre su consultorio primero pensando en que la unidad le combine con el sillón, con los muebles y nunca se pone como a pensar en los espacios que solicita la norma. Claramente por aspectos biológicos de salubridad, ya entendemos el por qué las cosas están así. Pero tú en tu experiencia, ¿tú cómo crees que el impacto de una mala organización dentro del consultorio, ya sea en cuanto a temas de esterilización de infraestructura, puede impactar directamente al paciente? Más con lo que dices, esos pacientes que son muy visuales, que los guantes, ay, que yo preciso vi que ya tenían sangre. ¿Tú cómo crees que impacta directamente ese no cumplimiento de la norma directamente en el paciente? Bueno, te lo voy a decir con un casito especial que me contó una doctora. Le hice una visita para asesorarla en toda la parte de habilitación y ella me cuenta, Doc, imagínate que tenía una paciente que después de atenderla comenzó con una alergia a nivel bucal, a nivel de su cara, y pues fue a su médico y el médico le dijo, o sea, ella, claro, le cuenta, no, es que yo me atendí en un consultorio odontológico y después de la atención del consultorio comencé con este brote. Entonces, el médico le dice que probablemente era que las pinzas que le habían trabajado, con las que habían trabajado, no habían cumplido con un proceso de esterilización. Obviamente, ya el médico le creó una idea a la paciente. La paciente, ¿qué hace? Le dice a la doctora, ah, ven, es que a mí me dijeron que probablemente es porque usted no esterilizó su instrumental, yo estoy pasando por esto. Y la doctora le dice, qué pena con usted, pero mire, yo le voy a mostrar todos mis procesos, mostró todo su proceso de esterilización, le dijo que por favor le tomara foto y que le mostrara al médico que ella cumplía con un proceso, con una norma de esterilización. Ahora la paciente bajó la guardia y ahora le recomienda pacientes a la doctora. Imagínate, mira lo importante que es que ustedes como profesionales se hagan escudos de protección, porque si la doctora no hubiese cumplido con un proceso de esterilización llevado como lo debemos de llevar, que es llevar registros con formatos, con nuestros controles biológicos, obviamente la paciente se le pone la cabeza grandísima pensando, yo tengo esto por culpa del odontólogo. Entonces, ¿cómo hace el odontólogo para defenderse en este caso? Pues cumpliendo con la norma, cumpliendo con unos procesos. Entonces, mira que ya la doctora, la paciente al ver los procesos de la doctora, cómo llevaba todo en orden, en organización, ella bajó la guardia y ya ahora hasta le recomienda a pacientes. Entonces, definitivamente,
Nosotros cumplir con la norma, mis queridos doctores, aunque ustedes lo vean tedioso, créanme, y lo digo por experiencia propia, no sé si aquí en esta charla hoy están algunos de mis doctores de la caja de habilitación, que al principio no entendían la norma, no llevaban los procesos porque precisamente como los veían muy tediosos, pero se fueron enamorando de los procesos y hoy en día dicen, estoy llevando los procesos y me siento bien, me siento tranquilo, seguro porque los estoy cumpliendo. Y eso da muchísima seguridad, incluso, Pau, en el momento de atender pacientes, porque tú te sientes seguro. Si en el momento, si en algún momento pasa algún riesgo, algún evento adverso, el doctor va a tener cómo tener sus pruebas para decir, bueno, yo cumplí con un protocolo, yo cumplí con la norma, aquí están todos mis procesos, tengo cómo demostrarlos y se puede defender. O sea, definitivamente es muy, muy, muy importante. La doctora Yancelis dice, tenía entendido que el control biológico debía hacerse cada 25 cargas, estaba haciendo mal. Doc, por eso les dije al principio que eso va a variar también de la forma en como ustedes, el volumen de pacientes que ustedes manejan. Si nos vamos a la norma, nos dice precisamente cada semana. Preferiblemente, incluso dice, preferiblemente diario, pero dan la opción de cada semana porque sabemos que un control biológico pues tiene un valor. La última vez que compré controles biológicos por mis procesos estaban como en 7.500 pesos. Entonces siempre tiene un valor que nos va a generar pues un gasto. Entonces la norma nos dice eso. Obviamente tú tienes que mirar eso porque me ha pasado mucho en las visitas de habilitación que hay doctores que ven consulta 2 veces a la semana y se los han permitido cada 15 días. Pero a diferencia de otros que ven que hay mucho registro de atención de pacientes y la doctora lo estaba haciendo cada mes o cada 15 días y les dice, no, comienza a hacerlo cada semana como está estipulado en la norma. Entonces, ustedes tienen que poner un poquito como de ponerse a pensar, bueno, si yo atiendo muchos pacientes, de verdad voy a llevar este proceso como me dice la norma, ¿ok? Listo, entonces sigamos con el recorrido de todo lo que pues hablamos de esta pizarra. Voy a pasar un poquito más rápido porque obviamente no me puedo detener mucho por el tiempo, pero la idea es que ustedes exactamente se vayan creando el conocimiento de lo que tienen que hacer y obviamente lo importante que es cumplir con la norma. En la parte del estándar de dotación, ustedes saben perfectamente bien que tienen que tener jabón enzimático y ese es uno de los errores que yo de hecho lo cometí antes de conocer la norma, antes de ser auditora, yo no metía mi instrumental en jabón enzimático, yo lo metía era en glutaraldehído. Entonces, obviamente, por desconocimiento tenía fallas en mi proceso. Ya cuando comencé a documentarme, a conocer la norma, a capacitarme, me di cuenta que el primer paso para nosotros sumergir el instrumental es jabón enzimático. Y si usted va a meter el instrumental en autoclave, no es necesario que lo metas en glutaraldehído. Directamente haces el lavado, secado, empacas y se va al autoclave. A diferencia de cuando hacemos una desinfección de alto nivel, que sin duda tenemos que hacer el jabón enzimático, sumergir en jabón enzimático. Ojo, y algo muy importante también, Pau, que es uno de los errores que cometen, es que tienen el contenedor y llenan el contenedor de instrumental y el líquido está por debajo del instrumental. Eso no es correcto, ¿ok? Tiene que estar por encima, el líquido tiene que tapar el instrumental. No puede haber instrumental por encima porque entonces están haciendo muy mal el proceso. Y yo quiero preguntar, ya que se están animando a hacer preguntas y a contestar, ¿qué sucedería si ustedes, cuál es el riesgo más grande de que no cumplamos con un proceso de esterilización adecuado? Que no hagamos el proceso adecuado, que no, que trabajemos con nuestros pacientes con un instrumental que no está completamente estéril, no está completamente en las condiciones adecuadas para poder atendernos. ¿Qué sucedería? El empaque del instrumental que pasó por glutaraldehído se empaca en vinipel. Luego, antes de usarlo, debo sumergirlo nuevamente antes de usarlo. Muy buena pregunta, Doc. Yo no les aconsejo que lo coloquen en vinipel. La especialista con quien me capacité es Sandra Suesco, la especialista en esterilización y desinfección. Y ella me decía que tengo que guardar todo lo que paso por desinfección, o sea, por desinfección que hago con el proceso de desinfección de alto nivel, lo voy a guardar en bolsitas Ziploc. Las bolsitas que tienen los cierrecitos es el empaque perfecto para poder guardar nuestros dispositivos que han pasado por una desinfección de alto nivel, ¿ok?
Y muy correcto lo que dices, en el momento que vamos a usarlo con el paciente, entonces volver a hacer la desinfección de alto nivel previo a la utilización del dispositivo. A ver, entonces, ¿qué sucedería si no hacemos nuestro proceso de esterilización de forma adecuada? El riesgo más alto que podemos tener es precisamente infecciones, contaminación cruzada. Si ustedes se imaginan tener encima de nosotros pacientes que estén pasando por infecciones a cada momento, o sea, ética y profesionalmente, ¿cómo nos vamos a sentir pensar que se ha vuelto recurrente que nos lleguen pacientes porque hicimos exodoncias y vienen pacientes con alveolitis de forma muy constante? Algo estamos haciendo mal. O sea, nada como mejor dormir tranquilos y estar en paz con nosotros mismos y decir, no, tuve una alveolitis, pero no fue porque yo estoy haciendo el proceso mal, yo estoy haciendo mi proceso bien, estoy cumpliendo con todos los pasos, con el protocolo, estoy cumpliendo con mis controles. El paciente probablemente no cumplió con las indicaciones adecuadas. Pero si hacemos lo contrario, mentalmente, ¿cómo vamos a estar de verdad nosotros pensando que lo que está ocurriendo es una falla interna de nuestro consultorio odontológico? Entonces, pilas con esto, ¿ok? Sigamos con la parte de esterilización, lo que son controles biológicos, controles químicos, que es la tirilla. De hecho, ustedes se ponen a leer la norma y la norma nos dice que los controles químicos tienen que ir por cada empaque. Entonces, obvio, sabemos que los gastos se nos van a incrementar porque tengo que comprar más material, pero entonces pongamos un poquito de lógica. ¿Cuáles son los tratamientos que tienen una mayor incidencia que pueda haber una infección? Ay, no, Pau, aquí están dormidos, no me están escribiendo, me siento solita, Pau, aquí hablando con los profesionales. Habemos ya 40 doctores, necesito por favor que me contesten y que hacemos eso más animado, ¿cierto, Pau? Se les olvidó a los doctores. Yo sé Ujú. que ellos están anotando, ellos están googleando porque se les Amiga, olvidó. Volvámonos para el posgrado, para el sí, sí, sí. pregrado, porque esto es de pregrado. Bueno, Sí, aquí mira nos que sí. dicen exodoncias, endodoncias, los quirúrgicos, Muy claramente. bien, muy bien. Entonces, utilice sus controles químicos, utilicen en aquellos instrumentales que van a ser de tratamientos que tienen un alto índice de infecciones. Exodoncias, todo lo que es el instrumental de cirugía, todo lo que es el instrumental de endodoncia, todo lo que es el instrumental de periodoncia. Yo necesito saber si aquí hay de casualidad implantólogos, porque les voy a dar un dato. Los implantólogos tienen que hacer controles biológicos por cada carga que hacen de implantes, tienen que hacer sus controles biológicos. Entonces, tienen que conocer la norma, mis queridos doctores, enamorarse, buscar la manera, porque créanme que esto va a ser a su favor. Esto va a ser para que el día que no, Dios mediante no ocurra, pero que el día que llegue a ocurrir, ustedes puedan estar preparados legalmente para poderse defender ante alguna demanda o alguna queja de un paciente, porque créanme que pasa. Yo me he dado cuenta durante estos 3 años que tengo como auditora, escuchando los casos de mis pacientes, y hay cosas que yo digo, Dios mío, bendito, créanme que hay pacientes difíciles, hay pacientes que quieren que les devuelva el dinero así el tratamiento haya quedado bien, pero ellos van a buscar cualquier cosita para quejarse y para que ustedes le devuelvan el dinero. Entonces, si ustedes no hacen, no cumplen con la norma y no establecen sus procesos como los tienen que tener, el día que el paciente ponga una queja en Secretaría de Salud, créanme que Secretaría de Salud les va a caer en el consultorio. Entonces, háganme el favor y enamórense de este tema, porque enamórense como que de esa persona que definitivamente los va a ayudar para toda su vida, que los va a ayudar de buena manera, porque hacer los procesos es precisamente eso, que ustedes puedan cumplir con ellos y que el día que tengan algún problema, ahí van a estar con ustedes apoyándoles y diciéndoles, no, ella lo hizo bien, ella cumplió con los protocolos, ¿ok? En la parte del estándar de medicamentos y dispositivos médicos, todo lo que necesitamos, obviamente, para poder cumplir con ese proceso de esterilización. En la parte de procesos prioritarios debemos tener las fichas técnicas de todos los insumos, debemos de llevar los formatos de trazabilidad, debemos tener el manual de los equipos, es decir, usted compró un equipo, ese equipo tiene que tener un manual, ese manual debe estar en español, obviamente, y usted tiene que tenerlo guardadito porque el día que usted le haga una visita de habilitación va a ir un ingeniero biomédico. Ese ingeniero biomédico es el que va a inspeccionar toda la parte de equipos. Le va a inspeccionar mantenimientos preventivos, hojas de vida, que el ingeniero biomédico que les esté trabajando
esté cumpliendo con la norma, es decir, que tenga su registro en BIMA. Si me hago entender, entonces tienen que tener todo a la mano, todos los documentos necesarios para poder demostrar en sus visitas a habilitaciones. ¿Ok? En cuanto a documentación, manual de bioseguridad, todo lo que ustedes hacen para cumplir el proceso de esterilización, que si los guantes con el que hago desinfección, es decir, con los que pasaron por jabón enzimático, no pueden ser los mismos guantes que yo voy a utilizar para hacer la desinfección de alto nivel. ¿Por qué? Porque haría una contaminación. Entonces, todas esas cositas son detalles que ustedes de verdad tienen que tomar en cuenta para poder hacer sus procesos. Sería importante colocar los datos de la cinta esterilómetro del instrumental que se utilizan en cada procedimiento de la evolución. Totalmente, mi doc. Muchísimas gracias a la doctora que está súper pendiente aquí, mandando cositas en el chat. Miren, el hecho de que ustedes hagan un proceso de esterilización no es nada más para dejarlo ahí porque lo hicieron y ya. Ustedes tienen que llevar a la historia clínica que yo particularmente pues tenía o tengo Dentalin todavía, obviamente ya hasta que dejé ahorita estoy en ese tiempo de cierre temporal que hace poquito estaba dando precisamente ese tema en mis redes. Hacer un cierre temporal implica que si usted se va de vacaciones, que si usted va a hacer unas adecuaciones en el consultorio o que si usted se va a tomar un tiempo, como en mi caso, por salud, hacer ese cierre temporal por un año, usted va a tener la prueba de que usted en ese tiempo no hizo registros, no llevó procesos precisamente por ese cierre temporal. Pero la idea es precisamente que usted, ese proceso de esterilización que usted está llevando, usted lo tiene que evolucionar en su historia clínica. Entonces usted me tiene que colocar la cinta testigo con el rótulo que usted le hizo ese empaque y si usted me utilizó porque fue una cirugía, todo el instrumental del instrumental que usted utilizó, ese control químico, usted me lo va a colocar también en su historia clínica. Si usted tiene una historia clínica en físico, usted lo evoluciona en su hoja de evolución, usted me va a colocar su tirilla y su cinta testigo. Si usted me tiene una historia clínica digital, como en el caso de Dentally, podemos llevar nuestros formatos de reuso de empaque en un formatico con la cinta testigo y su control químico. Pero es valiosísimo, doctora, lo que usted acaba de decir. Deben de llevar la evolución de esterilización en la historia clínica y eso lo pide la norma, ¿ok? En la norma está estipulado que ustedes tienen que llevar ese control. De hecho, aquí está en mi pizarra y ustedes lo pueden leer. Trazabilidad, uso de empaques por paciente. Me van a colocar en la evolución el lote y la carga utilizada en el paciente atendido o llevar la trazabilidad de forma independiente en el caso de los doctores que tengan una historia clínica digital. ¿Ok? Seguimos entonces con la parte de manejo de residuos, que como les había dicho, es la norma 1164, en donde nos habla todo de residuos. Ahorita que estoy estudiando esta especialidad en seguridad y salud en el trabajo, me doy cuenta también lo importante que es llevar los procesos de forma adecuada, precisamente por esto, en el caso de residuos, todo lo que podamos evitar donde haya una contaminación cruzada, donde estemos contaminando el medio ambiente o a otras personas. Recuerden que afuera en la calle hay personas recicladoras que abren las bolsas y les encanta revisar qué hay allí para poder tomar lo que es importante para ellos, ¿no? De reciclaje. Entonces, cuando nosotros hacemos todo nuestro proceso de residuos, sabemos bien que tenemos que cumplir en la parte de esterilización con un almacenamiento adecuado, que tenga agua, que tenga desagüe, que tenga ventilación, que tenga iluminación, que sea ergonómico, ¿ok? No pueden tener por ejemplo, he visto casos de que ponen el almacenamiento debajo de unas escaleras, entonces la persona se tiene que bajar para poder meter o lavar las canecas. O sea, no, tiene que ser un almacenamiento de residuos adecuado, ¿ok? En cuanto a la dotación, recuerden que el nuevo código de colores es el negro, el blanco y el rojo, ¿ok? El color verde, el color gris ya pasaron. Debemos utilizar a nuestros consultorios odontológicos, debemos manejar la caneca negra, la blanca y la roja, ¿ok? Debemos manejar guardianes, porque recuerden que nosotros tenemos residuos cortopunzantes y tenemos residuos de fármaco. ¿Cuál es el error que han cometido muchos, sobre todo los doctores que están en Bogotá, Pau? Te cuento un dato muy importante para continuar. Resulta que en Bogotá debemos hacer un reporte en Ciro, ¿ok? Que es la producción de todos los residuos que hacemos anuales los profesionales independientes. Y resulta que han estado mandando actas administrativas a los profesionales diciendo, si usted es odontólogo, ¿por qué no tiene residuo fármaco?
Y entonces, si nos ponemos a pensar, para nosotros el residuo fármaco es la anestesia, es un medicamento. Entonces, no han estado reportando fármacos, ¿por qué? Porque resulta que en un mismo guardián meten la aguja, meten el carpul de anestesia. Entonces, no tienen manera de cómo registrar o cómo hacer su reporte de fármaco porque no lo están haciendo de forma individual. Entonces, como mínimo, me tienen que tener dos guardianes, uno para cortopunzante y uno para fármaco, ¿ok? En las condiciones adecuadas. En cuanto a la documentación, me deben de tener plan de gestión de residuos hospitalarios, presupuesto ambiental, acta de conformación GAGA, actas de comité, que lo hacemos todos los meses. Ivonne, o sea, ¿por qué tenemos que hacer todas estas cosas? Resulta que nosotros hacemos como una inspección de que sí se esté cumpliendo con ese plan de gestión, ¿ok? Entonces, el grupo GAGAS, que tú lo puedes conformar si usted está solito, doctor, usted lo puede conformar con su auxiliar y su empresa de recolección. Y si usted no tiene auxiliar, entonces usted lo hace usted con su empresa de recolección. Pero usted conforma ese grupo y usted dice, bueno, sí, me estoy cumpliendo con la empresa de recolección, está cumpliendo con lo contratado, con lo pactado en el contrato, que me recojan cada 15 días. Sí, se está cumpliendo. Entonces usted hace sus reuniones o hace sus actas mensuales sobre este tema. O sea, para los que, otro guardián. Para los carpooles, otro guardián. Sí, mi doc, así es. Ahí Y me ese va a surge, ser tu guardián. ¿Sí? qué pena, Ivonne. Ahí me surge una pregunta. De hecho, me surgen dos preguntas bajo lo que estás mencionando. La primera, aprovechando que hicieron la pregunta de las cárpules, ya que se sabe que toca tener dos guardianes, en ese segundo guardián de cárpules también aplicaría los desechos de otro tipo de medicamentos que van directamente a contacto de boca o solo las cárpules, porque tengo entendido que también, pues, no sé, lo que trabajemos bajo medicamento, que puede ser hasta un agua oxigenada, podría entrar en otro tipo de basuras, de canecas. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, en el estándar de medicamentos y dispositivos médicos nos dice eso. Debemos de tener un cajón específico para nuestros medicamentos. No podemos estar mezclando nuestros medicamentos con dispositivos médicos. Normalmente nosotros como odontólogos tenemos la anestesia, bien sea la anestesia infiltrativa o la anestesia tópica. Ahora, también podemos usar, como tú dices, agua oxigenada, alcohol, clorexidina, solución salina, serían como los otros medicamentos que más utilizamos en un consultorio odontológico. Pero como bien lo dices, sí, si es un residuo que es un medicamento, se puede descartar en ese guardián de medicamento. En el formato RH1, que es uno de los formatos que debemos llevar, ¿ok? Y esto lo pide Sanidad. En ese formato ustedes van a ver la clasificación y dice residuos fármacos. Cuando habla de residuos fármacos es ese residuo, ese medicamento que nosotros utilizamos en la consulta. O sea, ahí es donde ustedes van a colocar el reporte, lo que ustedes hicieron de producción de ese tipo de residuos y lo tienen que reportar. Los doctores que están en Ciro, que tienen que reportar en Ciro, tienen que colocar ese reporte, ese numerito de producción de residuos de fármaco que hicieron, ¿ok? Así que muy pilas con eso. Ya tocando el tema, como tú lo dijiste, entramos a la parte de medicamentos y dispositivos médicos, como les mencioné, tienen que estar separados. Es decir, rotulados, ustedes van a tener los cajones donde van a tener todos los dispositivos médicos, que la mayoría de los insumos que nosotros utilizamos como odontólogos son dispositivos médicos. Y ya en otro cajón, lo que es medicamentos. Esquivo, nada más tengo medicamentos, entonces usted nada más me guarda ahí las anestesias, ya no me va a guardar más nada ahí porque solamente se van a guardar los medicamentos. Obviamente en PAO tenemos que llevar la gestión ambiental de estos insumos, es decir, la temperatura y la humedad. ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Por medio de qué? Por un dispositivo que se llama termohigrómetro. Y este termohigrómetro tiene que llevar una validación o calibración anual. Es decir, mi querido doctor, usted tiene que ese termográmetro entregárselo a un ingeniero biomédico para que él le haga la validación y le entregue a usted una hoja, que es un formato, diciendo que se le hizo la validación a ese dispositivo, ¿ok? Eso es muy importante porque lo piden en las visitas de habilitación. En la parte de documental debemos de llevar lo que es plan de gestión de medicamentos y dispositivos médicos desde la adquisición, cuando ustedes compran el medicamento, de la parte cuando llega el medicamento que ustedes inspeccionan, que los medicamentos y dispositivos médicos que ustedes lo inspeccionan, cuando ustedes ya lo van a guardar, cuando ya ustedes lo van a utilizar, ¿ok? Toda esta gestión tienen que llevarla en ese plan.
tienen que contar con un programa de farmacovigilancia, un programa de tecnovigilancia, que por cierto, se supone que hasta el 8 de este mes tuvieron que haber reportado el tercer trimestre de el programa de tecnovigilancia, ¿ok? Muy, muy importante porque los piden. Y tienen que llevar en la historia clínica la evolución, me tienen que evolucionar también. Utilicé resina, marca tal, color tal, utilicé adhesivo, todos los dispositivos que ustedes vayan a utilizar en el tratamiento, ustedes me lo tienen que llevar en la evolución también de esa historia clínica. Es muy importante que ustedes no se limiten en escribir o describir el procedimiento en una evolución de la historia clínica, porque es sumamente importante. Incluso, yo siempre les digo a mis ortodoncistas que están en la caja de habilitación, cuando ustedes tengan un paciente que ustedes les dieron un paquetico de elásticos intermaxilares y el paciente llegó y tiene la misma mordida, no cambió, ustedes evolucionen en la historia clínica. Paciente se evidencia el no uso de los elásticos intermaxilares. Paciente llegó con brackets despegados. Paciente llega con brackets despegados, colocar los brackets despegados. Ustedes tienen que evolucionar todos porque esa evolución les va a decir a ustedes, es que un paciente se quejó porque resulta que él no ve cambios en el tratamiento de ortodoncia. Entonces, venga acá. Resulta que el paciente, cuando un paciente les falta, incluso, ustedes colocan, paciente faltó a su consulta confirmada para el día 11 de octubre. Es que resulta que, mire, el paciente fue citado en varias oportunidades y no llegó, no vino a sus consultas. El paciente mire la cantidad de brackets que despega, no es cuidadoso con su tratamiento. El paciente no usa los elásticos intermaxilares. ¿Cómo vamos a lograr un avance si el paciente no es completamente juicioso con su tratamiento? Entonces es muy, muy importante que por favor no se limiten a llevar las cosas en la evolución. Más bien cuenten todo porque recuerden siempre que eso va a ser una ayuda para ustedes ante cualquier proceso legal. En la parte administrativa, en la parte clínica, perdón, en donde nosotros hacemos ya nuestro trabajo con la atención del paciente, como en la norma nos dice que debemos de cumplir mínimo con 10 metros cuadrados y aquí a veces hay problemitas, Pau. Te cuento que nos ha pasado porque me han comentado doctores que me escriben mucho por Instagram, me dicen, no, doctor, es que me vinieron a hacer visita y me midieron el área clínica y tengo 8 metros cuadrados con yo no sé qué y no, me pusieron que no cumplo con infraestructura. Claro, es porque es que la norma dice que tienes que tener mínimo 10 metros cuadrados. Entonces, por supuesto que te van a cumplir, no cumple. Tiene que haber libre movilización del paciente y del talento humano. No podemos tener unidades estrechitas donde el paciente se tiene que agachar para poderse meter. No, tenemos que tener espacios adecuados para poder atender a nuestros pacientes. Pisos y paredes de fácil limpieza y desinfección, todo que tenga que estar en orden. Créanme que los pacientes son muy observadores y ven que todo esté ordenado. De hecho, por mi experiencia también puedo decir que cuando he tenido pacientes que cuando yo iba como haciendo modificaciones o cambiando o agregando algo nuevo en mi consultorio, siempre me decían, ay doctora, le está quedando muy lindo el consultorio, ay doctora, trajo esto. Ellos son muy observadores, entonces tienen que estar muy pendientes de tener todas las cosas en orden, sobre todo porque es un servicio de salud. En la parte de lo que es dotación y medicamentos y dispositivos médicos, como ya se los dije anteriormente, tienen que tener en cuanto a equipos, todos los documentos de los equipos, todos los mantenimientos preventivos que se hacen cada 6 meses. Y en la parte de medicamentos y dispositivos médicos, no tener nada vencido, porque a veces dejan cositas vencidas que sí los ortodoncistas más que todos que las resinas se vencieron, pero las utilizan para hacer levantamientos de mordida, tratar de en una visita no tener nada vencido porque obviamente, no les van a poner en el informe. El ortodoncista tenía resinas vencidas porque hace levantamientos de mordida. No, te van a poner, el ortodoncista tiene insumos vencidos. Entonces, no, tienen que ser un poquito lógicos y decir, no puedo tener estas resinas ahí en el cajón visible que están vencidas porque ya saben el problema que pueden tener más adelante. En la parte de procesos prioritarios, obviamente es el estándar más extenso donde tenemos que trabajar muchos documentos, prácticas seguras, nuestra política de seguridad del paciente, que muchos de los doctores no saben, la política es trabajar toda la gestión de eventos adversos. Nosotros los profesionales independientes
debemos trabajar formato 1 y 2 que es emitido en Colombia por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, ustedes tienen que tener estos formatos llenitos, tienen que reportar, mis queridos doctores, no tengan miedo a reportar, tengan miedo a no reportar. Entonces, un evento adverso, por ejemplo, estaban haciendo una restauración interproximal y estaban probando eh, el contacto entre dientes y estaban pasando la lijita metálica y le hicieron laceración de tejido al paciente. Eso es un evento adverso por procedimiento, ¿ok? Hicieron laceración de tejido. Pasa mucho, por ejemplo, con los ortodoncistas que se les olvidó cortar el arco, entonces el paciente llega con todo el tejido lacerado. Eso es un evento adverso. Una fractura de lima para los endodoncistas, eso es un evento adverso. Una caída de un paciente en el consultorio, eso también es un evento adverso. Entonces, si ustedes no reportan, porque me pasó una vez que estaba en una capacitación de Secretaría de Salud, porque me capacito con ellos, y el doctor decía, para mí no es creíble que yo diga, ah, bueno, muéstrame los eventos adversos, y me diga, no, es que no he tenido eventos adversos. Entonces, somos humanos, nos equivocamos, son circunstancias que pasan, obviamente sin ninguna intención, porque nosotros no vamos a querer hacerle daño al paciente, pero debemos reportar precisamente para hacer nuestros planes de mejora y que esto no nos vuelva a ocurrir o que sea más grave la situación. En la parte de historia clínica, y muy, muy, muy importante, ustedes saben que aquí o en la conchinchina, como digo yo, llevar la historia clínica es un documento médico legal que debemos utilizar en los servicios de salud. Entonces, gestionar la historia clínica de forma correcta es muy importante. Saber que usted no puede atender a un menor de edad sin su representante, muy importante. Gestionar todos los exámenes complementarios que sean necesarios es muy importante. Entonces, ustedes tienen que poner un poquito de su parte y decir, no, en el momento que voy a llenar mi historia clínica, si tenemos nuestro querido software, que es un software súper completo, que tiene todas las características que debemos de cumplir para que sea un documento médico legal como debe ser, entonces llene todos los espacios en blanco, porque de hecho ha pasado mucho, bien sea en una historia clínica física o digital, que en los informes de habilitación coloca, se encontraron espacios en blancos en la historia clínica. No, usted no puede dejar espacios en blanco, usted tiene que llenar todos los espacios. Y es lo que ocurre mucho, Pau, aprovechando que estamos hablando de ello, el software Dentally nos da una maravillosa opción acá en Colombia de poder descargar los RIPs. Pero si usted me llena la historia clínica y no me la llena de forma completa, ¿qué pasa? Cuando se van a descargar, cuando se va a hacer la descarga del archivo, entonces descarga con error. Entonces no podemos hacer eso. Entonces ya ustedes saben que así sea para los RIPs o para una visita de habilitación donde te van a pedir abrir tu historia clínica y tú tienes espacios abiertos, te van a poner en un estándar que no cumples porque hay espacios en blanco, perdón, en la historia clínica. Los consentimientos informados, por el amor de Dios, o sea, es una cosa de pan de cada día que debemos de llevar debajo de nuestra mano. Tenemos que trabajarlos. ¿Por qué? Precisamente porque si se presenta algún problema, es legal, ustedes pueden tener su consentimiento informado, esa firma del paciente tan importante para decir, sí, yo sabía cuáles eran las desventajas o las consecuencias del tratamiento, estaba clara, los conocía, el odontólogo me las explicó y ya. Se presentó este evento, pero pues es algo que ya estaba claro que en el tratamiento había una probabilidad de que eso sucediera. Así que no tengan tampoco nada de miedos en llenar sus consentimientos informados, más bien tómenlo como un paso súper importante para llevar a cabo. Y voy a pasar, porque ya se nos va a ir la hora, mi querida Pau, los puedo tener aquí toda la noche, ¿verdad? ¿Cómo vamos en el chat? ¿Hay más preguntas mientras que Hoy, paso hoy han estado calladitos, hoy he estado, yo Sí, espero que están es juiciosos, tomando nota, reforzando, interiorizando lo que están haciendo mal para a partir de mañana corregirlo. Yo tengo plena fe en nuestros aliados Dentally. sí, no, y por eso voy a terminar rápido porque no les está gustando la capacitación. ¿Cierto, Pau? Porque no me están contestando No, nada. triste, muy triste. Y sabes que acabas de decir algo que me quedó resonando mucho en cuanto a la historia clínica. Muchas Sí, veces nosotros pensamos que la historia clínica es solo para nuestro beneficio, para cumplir con la norma. Pero hay un caso muy famoso, yo creo que la doc lo conoce, de un paciente que fue demandado porque lo acusaron por homicidio
y el paciente pudo salvarse por medio de la historia clínica. ¿Por qué? Porque a la hora del homicidio, él estaba en cita odontológica y su odontólogo fue tan precavido y tan puntual en la información que anotó la hora en la que entró el paciente, la hora en la que salió de consulta, y eso salvó también al paciente. Entonces, también tener un poquito de empatía con nuestros pacientes. Miren que no es solo para que no nos demanden, sino también para salvarnos, porque pues si un paciente tuvo una reacción, puede ser alérgica a un componente de una resina, a un componente del adhesivo, todos esos daticos nos pueden salvar a nosotros y también a los pacientes. Entonces, hacer un poquito más empáticos. Totalmente, Pau. Y lo dijiste muy bien. Y no solamente esos casos, sino casos con el mismo paciente. Yo siempre les digo a mis doctores, tengan límites. Si ustedes ven que un paciente está comprometido sistémicamente, no se atreven así nomás a hacer una exodoncia. Pidan exámenes complementarios, pidan intervención del el médico internista antes de hacer un procedimiento, porque nunca se sabe lo que pueda suceder. Y obviamente, más si ustedes no llenan una historia clínica, no, pues ahí las tienen todas para que les caigan encima y ser el gran problema que se les pueda presentar pues a ustedes, obviamente. Si nos vamos a la parte de seguridad del paciente ya como para ir finalizando, yo hice esta plantilla, me pareció muy chévere precisamente como para hacerlos caer en cuenta y saber qué es lo que deben de llevar en el momento de la atención de un paciente. Entonces esta plantilla yo se las pasé a mis doctores de la caja de habilitación, es colocar el nombre y apellido del paciente con el número de historia clínica, llenado de historia clínica y entrega de consentimientos, sí o no. Ahí para que se vayan haciendo ustedes check de lo que hacen y lo que no hacen. Comunicación verbal y explicación. Cultura del paciente, toma de fotos. Resulta que la norma nos exige a nosotros educar a nuestros pacientes. ¿Qué es educar? Que ustedes le enseñen la técnica de cepillado. Si ustedes van a adaptar una prótesis, que le enseñan al paciente cómo hacer higiene de la prótesis, cómo explicarle toda la situación, sobre todo cuando son pacientes que apenas se están adaptando a una prótesis. Todo esto ustedes lo tienen que documentar y en el momento de una visita de habilitación se los exigen. Así que es muy importante que hagan esto, ¿ok? Que entreguen las indicaciones postoperatorias al paciente. Ustedes tienen que entregar unas indicaciones de cuáles son los pasos que debe seguir ese paciente para pues que el tratamiento sea exitoso, ¿ok? Todo esto ustedes lo tienen que llenar. Presentación, hubo presentación de eventos adversos o incidentes. Ah, es que él estaba haciendo, como les dije, o estaba haciendo, como me contó una vez una doctora, estaba haciendo la preparación de un muñón y la fresita tocó el piso de boca y eso fue una hemorragia. ¿Eso es un evento adverso? ¿Se presentó? Sí, lo voy a reportar, hago mi reporte interno, esto no hay que hacerlo en alguna plataforma, no, esto simplemente se hace interno en tus formatos, que estos formatos los emite el Ministerio de Salud y Protección Social. Usted se presentó este evento con el paciente, describe todo lo que sucedió, cuáles fueron los factores contributivos, pues hace todo su reporte y en el plan de mejora, bueno, ya voy a hacer aislamiento absoluto, voy a tratar de hacer despeje bien de los tejidos. Bueno, ya ustedes crean como ese plan de mejora para evitar que esto les vuelva a ocurrir. Si se presentó eventos adversos, se realizó reporte, es lo que les estaba comentando, si lo reportaron o no. Muy importante, Pau, miren, y esto lo piden en las visitas de habilitación. Cuando ustedes aplican anestesia, ustedes tienen que llevar un formato donde ustedes colocan la aplicación de esa anestesia. Entonces, esto está en el protocolo de los 5 correctos, ¿ok? Que es una de las prácticas seguras que ustedes tienen que tener. Entonces, ya ustedes saben que tienen que llevar un formato donde ustedes colocan Ivonne Quintero, número de historia tal, se le aplicaron 2 cartuchos de anestesia, todas las características de la anestesia que ustedes le colocaron al paciente, con la edad, el peso del paciente, porque recuerden que es también de acuerdo al paciente. Por ejemplo, cuando van a hacer exodoncias cordales, hay un límite de aplicación de anestesia. Entonces, todas estas cosas la deben de tomar en cuenta al llevar la técnica de anestesia con los pacientes. Si se realizó cirugía, aplicaste lista de chequeo para práctica segura. Esto es otra cosa que piden también en las visitas de habilitación. Cuando ustedes hacen una cirugía, hay que hacer como una prevención, que es precisamente esta lista de chequeo, para saber si se están cumpliendo con los pasos adecuados. Si verificaste
que todos los pasos están correctos para el proceso de esta cirugía. Entregaste indicaciones postoperatorias en físico y explicación verbal, ya lo había mencionado anteriormente, y se los vuelvo a repetir. Ustedes evolucionen en su historia clínica, evolucionen que entregaron las indicaciones postoperatorias. Miren, créanme que pasa muchísimo lo de las alveolitis. Hicieron una extracción, el paciente llegó con una alveolitis, pero resulta que el paciente es fumador, que el paciente tiene mala higiene. Entonces, ¿cómo es la forma en la que ustedes se van a apoyar? Precisamente redactando, anotando, registrando en esa historia clínica todas las condiciones del paciente. Y obviamente la entrega de las indicaciones adecuadas. Si ustedes saben que hicieron una odontosección, bueno, se le indicó al paciente medicación, colocar toda la descripción de lo que ustedes le están dando a este paciente, obviamente para sus cuidados postoperatorios. En la evolución de la historia clínica, la llevaste con trazabilidades de esterilización, incluyendo la técnica de reuso. Este es otro tema, Pau, que es muy discutido en todos los consultorios. La norma 3100 nos dice que sí podemos reusar siempre y cuando el fabricante así lo permita. Entonces, por ejemplo, yo tengo una ficha técnica, no sé si mi doctora Valeria está acá, me la dio ella, porque es una ficha técnica que te dice, el fabricante te dice, puedes usar 5 veces en esmalte y 6 veces en dentina, si mal no recuerdo. O sea, te especifica. Y resulta que en las visitas de habilitación no estaban permitiendo esas fichas técnicas donde el fabricante solo dijera que se permitía el reuso. Los verificadores o auditores estaban exigiendo fichas técnicas que dijera precisamente cuántas veces se podía reusar. Entonces, yo le dije a mi doctora que esa ficha técnica es como un tesoro que debemos cuidar. Es una ficha técnica de la marca J de las fresas, muy buena porque precisamente eso es como tu prueba más contundente para decirle al verificador, sí, yo reuso mis fresas porque el fabricante así me lo permite y esta es mi técnica de reuso. ¿Cómo que técnica de reuso, Ivonne? Sí, tú puedes utilizar una técnica de reuso con colores, es decir, que 5 colores. Con el primer reuso hiciste este color, con el segundo reuso hiciste este color, hasta llegar al color rojo, que es la que te indica que ya vas a descartar, vas a hacer reemplazo. Chévere. O la técnica simplemente de los números, del 1 al 5 o del 1 al 6, esa es mi cantidad de reuso que yo le doy a mi fresa. Pero si usted no me tiene la ficha técnica, créanme que por ahí le van a poner no cumple, ¿ok? Así que búsquense sus fichas técnicas que especifiquen la cantidad de reusos, perdón, que ustedes pueden dar a ese dispositivo. Y por Doc, último, sí, perdóname que hago un paréntesis porque nos indica Ingrid, por ejemplo, que en Cundinamarca no permiten esa política de reuso. Ahí, es bueno, y hago la pregunta, ¿por normativa se puede o hay algo que diga no, no se puede o va a discreción de cada sector territorial? muy importante lo que dice, sí. Muy, muy importante porque hay departamentos que aplican sus normas como ellos la quieren aplicar, como ellos las quieren describir. La 3100 lo dice que se puede hacer el reuso siempre y cuando el fabricante así lo diga. Pero como lo dice la doctora, sí, lo que es Cundinamarca, Boyacá, también tengo entendido, no se puede hacer técnica de reusos de fresas allí, entonces les toca tener un slot de fresas para que ustedes puedan hacer, en el momento de recibir esa visita, puedan ustedes decir, no, yo no reuso las fresas, aquí están mis slot de fresas nuevas. Entonces, bueno, seguimos acá. En cuanto a la evolución de la historia clínica con descripción del procedimiento, como les dije, bien descrito todo, incluyendo materiales, indicaciones y seguimiento. Y cuando hablo de seguimientos, Pau, esto quiere decir, resultó que el paciente, por ejemplo, del caso que les comenté, que se estaba haciendo la preparación de un muñón, hubo una laceración de tejidos y por tal una hemorragia. La doctora, por compromiso profesional, tiene que llamar al paciente al día siguiente y preguntarle, venga, señor José, ¿cómo sigue? ¿Cómo se ha sentido? Eso es un seguimiento y además es humanización, como tú dices, o sea, ponerse en los zapatos del paciente y saber cómo se ha sentido él después del tratamiento. Y eso también lo debemos evolucionar en la historia clínica. Se llamó al paciente, obviamente después de haber reportado ese evento adverso, se llamó al paciente, el paciente se encuentra en buenas condiciones,
describir todo lo acontecido en esa historia clínica, ¿ok? Entonces, esto es como que lo que hace más enfoque a la parte de seguridad del paciente, es sumamente importante y que no podemos dejar de lado. Pues ya esto es, Pau, si tú me dices si quieres hablar algo al respecto, Eh, ya les doy a ellos la... bueno, Doc, aquí me generaron tres preguntitas que se me quedaron en el aire. Una, Sí, nos indicaban si, hablando ya del tema de esterilización, si se debe guardar una tirita por cada paquete o unas tiritas por cada bandeja. ok. En Bogotá nos han permitido que sea por bandejas, ¿ok? Una tirita por bandejas, pero eso sí, mis queridos doctores, por favor, no me pongan la tirita solamente así en la bandeja, no, porque ¿qué pasa? Se humedece. Entonces, no, lo importante es que ustedes agarren una bolsita de grado médico de las chiquiticas, metan la tirilla allí y la coloquen por cada bandeja. En Bogotá no los han permitido así. Hay otros departamentos, como nos dice la norma, que debemos tener nuestro control químico en cada empaque, ¿ok? Ok. Otra pregunta que nos hacían, que creo que la respondiste de todas formas, pero nos decían si las recomendaciones se deben entregar en físico o también se les pueden enviar por digital o verbal también cuenta. Sí, tú las puedes entregar digital siempre y cuando pues te toca tener la prueba de que tú entregaste esas indicaciones, pero lo importante es entregarlas. No verbal, no solamente verbal, sino también lo puedes hacer por medio, por WhatsApp, por correo electrónico o físico. Perfecto. Y la última pregunta que nos dice Aura es si las fresas, perdón, ¿dónde se deben desechar las fresas? En el guardián de cortopunzantes, ahí vamos a descartar nuestras fresitas, ¿ok? Perfecto, mi doc. Bueno, creo que estas eran las últimas preguntitas que nos hacían. La doc tiene algo muy, muy chévere que contarles y hay algo que me tiene muy contenta, que si bien no han estado muy participativos hoy, sí están todos. Entonces, eso a mí lo que me dice es que o no estamos cumpliendo con la norma o la charla es un éxito que yo me voy más por la segunda porque sé que de aquí todos hemos sacado un poquito, hemos anotado un montón. Y por eso mismo la doc nos tiene una noticia muy chévere que ya no la va a compartir, así que todos pónganse las pilas a capturar pantalla. Sí, bueno, algo antes que leí una pregunta muy importante de la doctora Sonia Pau que nos pregunta, ¿el consentimiento informado se puede firmar en el dental indirectamente? Sí. Miren que ya, de hecho, hemos tenido visitas de habilitación de mis doctores que tienen el software. Una de las cosas que siempre me encantó del software Dentaling es que precisamente cumple con la norma, porque es muy específica la norma cuando nos dice que cuando nosotros utilizamos un medio magnético, una historia clínica digital, debemos de tener un certificado emitido por un ingeniero en sistema con su tarjeta profesional. Dentaling nos da nuestra documentación por el ingeniero y en el momento de las visitas de habilitación, mis doctores han pasado super check este criterio porque obviamente cumplen con ello. ¿Ok? Entonces es muy importante para mí poderlo mencionar como auditora que el software cumple con la normativa y sobre todo, pues el requerimiento de tener ese certificado emitido por el ingeniero en sistema. Y obviamente también nos permite nuestras firmas digitales. Así que eso es muy, 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 muy. De hecho, Pau, también aprovechando y que están todavía conectados los 40 profesionales, créanme que en un momento todos vamos a tener un sistema, una historia clínica digital. Esto es una evolución a la que ya muy pronto vamos a llegar porque ya hace tiempo salió la resolución emitida como un sistema de interoperabilidad. Entonces, en algún punto vamos a llegar en que todos se deben pasar a una historia clínica digital, ¿ok? Entonces, es muy importante que ya lo vayan tomando como en cuenta. Y obviamente la sorpresa, yo siempre les doy sorpresas a ustedes en mis capacitaciones. Yo necesito, y si ustedes están interesados, en el mes de noviembre estoy estableciendo las fechas precisamente para que puedan estar muchas personas, muchos profesionales. Voy a hacer un intensivo de normatividad, un intensivo donde no solamente voy a hablar de la norma, sino que también voy a hablar del orden y la organización, cómo deben de tener ustedes un consultorio odontológico para poder recibir una visita de habilitación tranquilamente de cómo llevar esos procesos. Van a ser 3 días de un tema súper chévere para cada uno de esos días. Así que bueno, como ustedes están el día de hoy acá, los que estén interesados en cuando ya publique las fechas de este intensivo de normatividad con la odontoasesora Ivonne Quintero, ustedes van a tener un 20% de descuento si me hacen captura de pantalla y me etiquetan a Dentalink y a mi persona
en Instagram. Yo voy a hacer, por supuesto, voy a llevar mi registro de los doctores y en el momento que ustedes se quieran inscribir, van a tener ese 20% de descuento, nada más y nada menos, pues para que se pongan al día y pongan ese consultorio de lo más lindo, porque créanme que llevar un consultorio odontológico con orden y organización, que ustedes abran los cajones y que todo esté bonito, eso va a hacer que sus visitas de habilitación sean muchísimo más tranquilas por experiencia propia, porque ya lo he llevado con mis doctores. Así que bueno, hagan captura de pantalla, etiqueten a Dentalink y a Odontoasesora Ivonne Quintero y van a poder obtener ese 20% de descuento en la inscripción para mi intensivo de normatividad. Súper, súper, Doc. Bueno, voy a darles un tiempito para que hagan la captura. También les voy a pedir, por favor, vamos a llenar una pequeña encuesta. Entonces, mientras van tomando sus capturas, voy a ir enviándoles las encuestas. Por favor, participen. Por Esto es favor. para poder generar más material para ustedes, más material que los va a enriquecer, que van a ser súper, súper efectivas y eficientes sus consultas, así como con la doctora Ivonne, que es la número uno en Colombia y en todo el mundo. Y que ay, Pau, qué bella, gracias. Bueno, No, yo gracias. Miren, aquí los que me conocen saben que cuando ustedes interactúan conmigo, ustedes me hacen más emocionante la charla y obviamente me la disfruto más y les sigo contando todo. Así que bueno, aprovechen esta súper ventajísima que les está dando Dentalink con este 20% de descuento porque este intensivo va a estar como anillo al dedo. perfecto. Ya vamos 10 segunditos más, terminamos la votación. Oiga, qué chévere, como, ay, sí están súper participativos, todos están votando, qué maravilla. Que lo malo de la charla es el tiempo tan corto. Sí, mi Sí, doc. no, Sí, es pero que esto, tienes que aprovechar este intensivo que va a estar muy bueno. Créeme, mira, te voy a enseñar a cómo vas a organizar tus cajones, cómo vas a organizar todo tu proceso de esterilización. Todo se los voy a dar allí. Obviamente yo siempre en mis capacitaciones mando regalitos, documentos en los correos que mando con el link, así que tienen que aprovecharlo. De verdad, a mí me parece que Dentalink es un espacio que los tiene que enamorar muchísimo porque es que nos dan muchísimas oportunidades para obtener conocimientos y vean esta gran ventaja. perfecto. Bueno, a todos muchísimas, muchísimas gracias por participar. No sin antes, voy a dejar de compartir, voy a compartir acá una pequeña imagen. Permítanme que ya no la encontré. Súper invitados, ya estamos finalizando también pues nuestro mes de la odontología, tuvimos unas charlas pero buenísimas, las cuales van a poder estar viendo muy pronto en YouTube para que también nos puedan seguir a través de YouTube, de nuestras redes sociales, @Instagram, en Facebook también, en LinkedIn, estamos por todos lados para ustedes, para que puedan resolver sus dudas, para que puedan hacer parte de esta familia tan bonita que es Dentalink, que como se dan cuenta, no es solo un software para historias clínicas, sino que esto es un mundo entero de la salud. Los invitamos también a nuestro próximo evento, que será el 18 de octubre, la experiencia como método de fidelización. Entonces, si de pronto ven y unimos los hilos, todo esto va encaminado a la atención de